Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Transporte al Día, este programa que hacemos desde hace muchos años a través de BTV para la Cámara de Transporte del Uruguay. Se acaba de realizar hace pocas horas un evento que fue organizado por el senador Felipe Carballo de la lista 711 del Frente Amplio y se trató de el primer foro nacional de transporte multimodal de carga y de pasajeros, con la aclaración de que lo que se hizo ahora hace pocas horas estuvo destinada o destinado más que nada al transporte de carga. Antes de fin de año va a haber la segunda parte, que es lo mismo, pero destinado al transporte de pasajeros, destinado a las empresas que trasladan, llevan y traen a personas. Hubo dos mesas, una más política y una más técnica. En la política estuvieron, además del senador Felipe Carballo, estuvo la vicepresidenta de la República, estuvo la ministra de Transporte y también estuvieron otros representantes políticos de ese sector. Vamos a compartir algunos de los tramos más importantes, no solo de quienes hablaron a nivel político, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, también la ministra de Transporte. Ustedes saben que desde hace algún tiempo el Ministerio de Transporte, por encargo del propio presidente de la República, está en diálogo con las empresas, con todas las empresas de transporte de nuestro país, para hacer algo así como una reformulación ampliada del Sistema Nacional de Transporte, tanto de carga como de pasajeros. En este primer bloque vamos a ver lo que decía Carolina Cose, la vicepresidenta de la República, que además fue intendenta de Montevideo, si tendrá que ver con el transporte, a propósito de lo que se viene. Lo cierto es que para poner a andar cualquier proyecto nuevo, innovador y necesario de transporte, hay que trabajar mucho con la realidad antes. Hay que hablar con mucha gente. Hay que pensar que se van a hacer cambios en muchas áreas de la realidad. Conociendo el área metropolitana como la conozco, este tema lo viene trabajando la Intendencia de Montevideo hace mucho tiempo. Y lo conoce muy bien. En marzo del 2021, en plena pandemia, presentamos al Poder Ejecutivo 10 propuestas, una de las cuales era la generación de 2 corredores eléctricos que unieran Ciudad Vieja con Pando y con Pinar, con una factibilidad que incorporaba todo lo que sabemos que tienen que incorporar los corredores, los nuevos corredores que necesita el área metropolitana, que impactan directamente en toda la actividad logística de salida de mercaderías del Uruguay, no solo del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la zona metropolitana. Impacta en la movilidad al final de la salida y la entrada de mercaderías del Uruguay a través del puerto de Montevideo y a través del aeropuerto. Entonces, para llevar adelante eso, nunca recibimos respuestas. Por suerte ahora Lucía lo va a hacer porque el momento histórico cambió y yo tengo una gran felicidad de que ese momento histórico cambió y de que se va a estudiar y a tratar de hacer con toda la fuerza. Pero para poder llevarlo adelante, aunque se haga, aunque tuviéramos ya la firma, los préstamos, los proyectos de ingeniería, antes de empezar a andar, hay que hablar con una cantidad de gente. Hay que hablar con todas las personas que trabajan, comercian por las principales avenidas de Montevideo, con las personas que trabajan, viven, van y vienen de la ciudad de la costa a Montevideo y de Montevideo a Pando, Las Piedras. Hay que preparar porque sistemas de este tipo impactan la urbanidad. Requieren obras, requieren cambios de circulación. Vamos a molestar llevando adelante infraestructura. Y las obras no se hacen en 2 meses, llevan mucho tiempo. Por eso, verdaderamente, creo que este foro es más que bienvenido, porque el momento histórico cambió, porque hay una gran oportunidad, porque hay un gobierno nacional que plantea estos temas y muchos otros de transporte multimodal como temas prioritarios,
Pero también creo que el tener, acá hay muchos actores que también estaban hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, en distintas instancias donde se planteaban desafíos logísticos y temas multimodales. Y es probable que se haya avanzado, pero el mundo pasó por una pandemia. Lo sabemos, la sufrimos. Y esa pandemia afectó el transporte, afectó la energía. No es el mismo mundo, el mundo de la logística ahora. Hay otros ejes de poder. Y sin embargo, Uruguay tiene una matriz eléctrica fundamentalmente renovable, tiene todo para encarar un sistema multimodal que retire carbono, un sistema modal que mejore la eficiencia, y estamos llegando tarde en muchos aspectos. Porque ahora, más que multimodalidad, se está hablando además del MaaS, de la movilidad como un servicio, Mobility as a Service, que ya está aplicándose en muchos países. Y tenemos usuarios, la enorme mayoría de nosotros, somos usuarios que queremos usar la movilidad como un servicio, que usamos aplicaciones. Las aplicaciones además han incorporado, por la puerta de las aplicaciones han entrado nuevos jugadores al transporte. Entonces, creo que tenemos un cierto desfasaje en el tiempo, que es una ventaja. A veces llegar primero es una gran ventaja y no ser el primero también puede ser una gran ventaja. Llegar un poquito tarde también puede ser una gran ventaja para aprender de las experiencias de otros. Creo que tenemos esa ventaja, tenemos la ventaja de la energía, tenemos la ventaja de un fuerte desarrollo de software en el Uruguay y tenemos la ventaja de nuestro tamaño. Somos un país, un gran país pequeño, donde verdaderamente para nosotros hacer los grandes cambios estructurales que hacen falta es un gran esfuerzo, pero es absolutamente realizable, para lo cual se requiere voluntad política. Estamos en un momento histórico, con un parlamento abierto, con un gobierno nacional que tiene esa voluntad política, y creo que lo que resta es seguir andando conscientes de este momento nuevo, de las oportunidades y de que hay una gran cantidad de trabajo previo que hay que hacer. Para eso siempre contarán conmigo. Muchas gracias. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Estamos hablando de este primer Foro Nacional de Transporte Multimodal, destinado más que nada esta vez al tema carga. Quienes estuvieron allí también, ya dijimos, fue el senador Felipe Carballo, pero también estuvo alguien vinculado al Instituto Nacional de Logística. Vamos a ver en este próximo bloque la palabra de los dos, del senador Felipe Carballo y también de Jerónimo Reyes, que es del Instituto Nacional de Logística. Lo que somos nosotros, en términos territoriales, es un enclave en una zona importante del mundo. Somos el ingreso a una de las principales vías marítimas, que es la hidrovía. Ese propósito que tiene el Uruguay, lo podíamos reducir en aquel título de Juan Torres Abadí de Uruguay, frontera, pradera y puerto. Pero frontera no como división, sino unión con la región. Porque nosotros hay un tema que es técnico, pero es profundamente político. Los que sabemos de logística, los que nos hemos dedicado a esto, hemos tenido que salir con nuestra billetera a buscar clientes, sabemos que los clientes están en la región. O cargas que vienen del mundo a la región, o cargas que salen de la región al mundo. Entonces la logística es estrictamente regional. Cualquier intento de deslocalizar al Uruguay con la región es un intento que no va a favor de la logística. Bien.
Además repasar que este designio natural, si se le puede decir, está sustentado en un conjunto de hitos que han repasado desde la recuperación de la democracia al día de hoy, que ha recorrido todos los partidos políticos. Es un acumulado institucional del país. Si se le podría decir, y no quiero tomar palabras que tienen un significado y desde el punto de vista de las ciencias sociales quizás no es preciso, hay una política pública constituida que se han dado y ha sido acumulativa desde el 87 a la fecha. Todos los partidos políticos que han estado en el poder han ratificado. Puede haber diferencias, puede haber discrepancias en su momento, pero esto se continúa. Y los que estamos en la academia y los que venimos del sector privado, sabemos que es así. Y créanme que a pesar de las diferencias coyunturales, tenemos una visión conjunta, ¿saben? Yo inclusive he sido sindicalista también. Y desde esa perspectiva también hay una visión conjunta. Porque creemos en el sector logístico no como solo un modo de viabilizar las actividades económicas, sino como un sector económico en sí mismo. ¿Cuáles han sido las concreciones? Bueno, tenemos una normativa que habrá que adecuar, pero es moderna a los tiempos. Hay una sinergia público-privada que tiene que ver con el rol de INALOC. Hemos construido una infraestructura de la cual no voy a repasar porque ya se ha hablado. Y además tenemos empresas de primer nivel. Empresas nacionales que son multinacionales de la logística. Empresas que tienen 54 oficinas en el exterior, que manejan cargas en todas partes del mundo. O sea, ya está el Uruguay logístico. O sea, ya eso existe y tenemos que potenciarlo y desarrollarlo. Estos son otros capitales políticos que hemos constituido en el tiempo, ¿no? Que tienen que ver con cómo el Uruguay, donde está, se sienta arriba de esas capacidades naturales y desarrolla otras capacidades que tienen que ver con eso del soft power, ¿no? Esas cosas que son intangibles, pero si las perdemos valen mucho. Y este es el modelo para los que no están habituados a estos temas, que el Uruguay sale a vender al mundo. ¿Qué le decimos al mundo? Vení a Uruguay, que somos un país serio, sustentable, innovador, con una regulación adecuada, y vamos a hacer la entrada al sur de América. Dejá la mercadería acá, que te la distribuimos para el sur de América. Y esto es parte de un modelo matemático que los que sabemos de logística es el modelo hub, es decir, concentrar y distribuir. Cualquier empresario entiende que esto es la mejor forma de distribuir sus bienes. Y el mundo ha ido hasta los centros de distribución regionales. Este es el modelito que vendemos, ¿no? O sea, a mí, ven que tenemos, allá está Juan Operti que ha publicado, tiene una publicación en la década del 90 que nos habla del hinterland. El hinterland es aquella zona adyacente al puerto en el cual es conveniente usar el puerto como lugar de salida. Si ustedes ven, tenemos una zona rosada y una zona gris en la cual nosotros tenemos potencialidad de captar carga. Decirles brevemente de que acá se ve reflejado el trabajo de todos los integrantes de la comisión, de todos los partidos, que desde el primer momento, cuando se instala la comisión, comenzamos a hablar en la necesidad de abordar estos temas, porque son temas centrales para el país, que están vinculados directamente con el desarrollo, que están vinculados con la generación de empleo, de trabajo, de distribución, de divisas, de pensar justamente entre todos caminos que nos permitan encontrar las soluciones a los problemas. Y es verdad, también lo vimos en el ámbito de la comisión, de que diagnóstico hay muchísimos. Yo diría, digamos, que diagnóstico hay en cada uno de los rubros, se ha trabajado justamente para elaborar esos insumos. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos en este foro? El objetivo es trabajar sobre las soluciones, las propuestas que tengamos para resolver esos problemas. Y vaya si desde acá del Parlamento tenemos una enorme responsabilidad para trabajar en aspectos normativos, como bien se mencionaba. Darle la bienvenida así a los estudiantes de la UTEC y también a los docentes. Y a todos y cada uno de los sectores que
responden de esta manera, participando activamente de una instancia de esta característica. Tenemos actores de una comunidad, por llamarlo de alguna manera, que se ha mantenido en el transcurso del tiempo bastante juntos. Y cuando hemos intercambiado directamente con el empresariado y con los trabajadores, uno de los temas que siempre está encima de la mesa es que, más allá de algunas dificultades, no existen grandes problemas en cuanto al relacionamiento, ¿verdad?, entre trabajadores y empresarios en estos rubros específicamente. Y yo creo que ese es un plus muy importante. Y un plus muy importante que también nos permite afirmar de que deberíamos de profundizar nuestra tarea y nuestro trabajo para que este tipo de ámbito sea con el objetivo también de generar un gran ámbito de diálogo social entre todos los sectores. Pensando de que ámbitos como estos, donde participen todos los actores, sí la academia, sí los empresarios, sí los trabajadores, se debe de realizar, a nuestro entender, en forma más seguida, independientemente, digamos, de las tareas y los trabajos que se desarrollen del ámbito del Poder Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pensamos de que podría ser, seguramente, algo para intercambiar entre todos los legisladores y los partidos políticos, generar una especie de comisión o de ámbito de diálogo social permanente, ¿no? Porque es cierto que hay algunos aspectos específicos que son, a nuestro entender, fáciles de resolver, en la medida que logremos ese intercambio entre todos. Y se vienen instancias que son importantes. Lo decía la ministra Echeverri en su momento, lo que tiene que ver con el tema del presupuesto nacional, decisiones que seguramente necesitamos inversiones, porque también acá es parte de eso, de cómo mejoramos los instrumentos, las herramientas, cómo nos adelantamos también a situaciones que se van a generar y que se están generando, cómo va a impactar la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver el desarrollo del transporte en nuestro país, cómo está impactando, cómo va a impactar el desarrollo de la robótica en estos sectores que seguramente también van a dar o van a generar situaciones que pueden llegar a desplazar un montón de trabajadores, más allá que puedan generar nuevos puestos de trabajo. Lo que se mencionaba hace un momento, cómo hacemos el control de las cargas, con un sistema o con otro, pero debemos de pensar y ponernos de acuerdo que es necesario, porque la tecnología llegó. Entonces, la ministra hablaba hace un momento sobre el ferrocarril y que seguramente no, ya lo veo a Weber que está por ahí, en la mesa que se hable justamente del ferrocarril, como bien se anunciaba, se va a estar profundizando en el mismo y compartimos plenamente, es parte también de ese debate, de ese intercambio, de ver cómo complementamos lo que tiene que ver el tema del desarrollo del ferrocarril con polos logísticos, con la integración, con el alcance de mayores divisas para nuestro país, pero pensando en un ferrocarril que no sea una competencia para el transporte terrestre, sino que sea un complemento. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Estamos hablando del primer Foro Nacional de Transporte Multimodal, que esta vez estuvo destinado más que nada al transporte de carga, pero que sobre fin de año lo va a ser vinculado al transporte de pasajeros. Otra de las personas que estuvo y que dio un panorama muy amplio de lo que se piensa hacer en este tema fue la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, y esto era lo que decía. En el día de ayer hubo un encuentro
de la Cámara Española, con muchísimas empresas españolas que estuvieron lideradas por el presidente Pedro Sánchez. Muchos de los que están aquí participaron. Yo tuve el privilegio de estar en una de las mesas que también abordó el tema del transporte y la logística, y estando ahí con representantes de empresas privadas, con representantes de consultoras españolas, sin haber tenido ni 10 segundos de intercambio, fue el consenso de que el transporte multimodal y la logística son motores de la transformación del país para los próximos 10 años. Claro, siempre y cuando hoy empecemos a tomar las decisiones que son necesarias para que podamos concretar eso, algo que señalaba también la vicepresidenta y el senador Viera. Y admito que en lo personal voy con alguna ventaja, porque en el 2011 se avanzó en la elaboración de un plan estratégico que habrá que ver qué aspectos hay que retomar y fueron posibles de concretar, y cuento ahí con el ingeniero Yenta, pero además con el exministro don Víctor Rossi, que nos venimos cruzando a cada rato, es un asesor de primera para poder acumular en esto. Pero en ese consenso hay algunas cuestiones que tenemos que tener presente, y eso es que efectivamente desde el Ministerio y en este espacio en particular del Parlamento, como lo señalaban, hay cosas que tenemos que ir incorporando y tratando de concretar. El país necesita efectivamente ir hacia la integración multimodal del transporte, y eso va a permitir que las potencialidades logísticas se transformen realmente en mayores posibilidades de eficiencia. Eso implica disminuir, impactar en los tiempos, eso implica transparencia, implica seguridad y por lo tanto disminución de los costos, que es al final del día lo que nos va a hacer mucho más competitivos. Por ahí tenemos que ir. Nosotros hoy estamos trabajando en racionalizar procesos y procedimientos, y uno dice, ¿cuánto tiene que ver eso con las grandes definiciones políticas? Bueno, son por donde empieza la cuestión. Tenemos que poder integrar distintos procesos y procedimientos de diferentes organismos que hacen a la importación, a la exportación y a la circulación de las cargas en nuestro país. Y eso a veces no implica grandes transformaciones, implica ponerle sentido común y principio de realidad a las cosas. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos están poniendo en la mesa trabajadores, empresarios y sectores de la academia. Y por ese caminito queremos ir. Otro aspecto que necesita efectivamente concretar la integración multimodal o consolidarla, porque tenemos ya algunas experiencias, son trabajar en aspectos normativos. Y ahí esta casa tiene muchísimo para hacer. Como lo mencionaba la vicepresidenta, pero además hay aspectos normativos que tienen que ver con mecanismos y procedimientos de exportación y de importación que tenemos requerimientos distintos. Tenemos que racionalizarlo. Eso implica, además de los cambios normativos, efectivamente abrir las puertas de una vez por todas y sobre todo para el Estado de la incorporación de los avances tecnológicos. Hoy la tecnología, nosotros venimos trabajando en eso, permite el seguimiento de la carga, de la que sea, también de los pasajeros en tiempo real. Eso da seguridad, da trazabilidad, eso permite efectivamente también disminuir los tiempos y por tanto disminuir los costos con una marca registrada para el país que además de la seguridad jurídica también es la seguridad y la estabilidad respecto del comercio exterior. Y por ahí queremos trabajar. ¿Eso qué requiere? Requiere ámbitos de encuentro, de diálogo que es metódico y que tiene plazos para la toma de decisiones. Por tanto, este foro tiene que generar los insumos, esa es la expectativa, para que podamos ponernos de acuerdo con algunas cosas que están arriba de la mesa. Cada una de estas cuestiones tiene impactos distintos en los territorios. Nosotros somos un país que tiene todo, ayer lo decíamos, y coincidíamos con todos estos actores que yo le nombraba. Tenemos una densidad a nivel de carreteras que nos pone en los mejores lugares de América Latina. Tenemos vías férreas, con una inversión histórica en el país. Hoy va a estar el director nacional de transporte ferroviario que está por allá, planteando no solamente cómo estamos gestionando hoy esa infraestructura, sino cómo las decisiones que estamos tomando hoy para que esa infraestructura se extienda a otras áreas del territorio donde genere no derrame, sino la definición y la decisión política intencionada de que genere también ahí desarrollo, crecimiento y mayores puestos de trabajo
movilizando la economía. Eso lo hablamos en el puerto seco de Rivera. Eso lo vamos a hablar vinculado a Río Branco con los acuerdos que tenemos con Brasil por la hidrovía, pero la construcción del segundo puente. Eso lo vamos a estar determinando y tomando decisiones en no más de un año, si la infraestructura ferroviaria tiene que crecer hacia el litoral norte y captar cargas de Paraguay. Y ahí empezamos a construir desde la intermodalidad la multimodalidad del transporte y de poner nuestras capacidades logísticas al servicio del crecimiento y la generación de trabajo para el conjunto del territorio y de la población. Y eso va a implicar, sin lugar a dudas, también resolver otras cuestiones. Nosotros tenemos que empezar a incorporar, además de la innovación tecnológica, mayores elementos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. Por eso la necesidad de diálogo, de acuerdo y esta mesa de trabajo que tenemos con el Ministerio de Industria. Eso hace a la sostenibilidad, eso hace a la eficiencia, a la disminución de los costos y nuevamente a ser mucho más competitivos en la región. Por ahí son los desafíos que tenemos, pero estamos trabajando en ellos todos los días. No está exento de dificultades, las estamos resolviendo, tenemos que mirarnos como Estado, recuperar niveles de eficiencia y eso nos requiere a todos. Requiere al sector privado que está acá, el sector público que también está y todo el sistema político, sin lugar a dudas. Ahí están los empresarios, los trabajadores y la academia. Necesitamos generar los acuerdos, tomar decisiones hoy y mirar un poquito más allá de 4 años, porque nos estamos jugando realmente las posibilidades de que el país crezca y crezca en forma sostenida y tenga la capacidad de adaptación permanente a los cambios que la coyuntura nos está mostrando, tanto en la región como en el mundo, ¿no? Nos estamos levantando un día con una situación y al otro día esa situación cambia por decisiones que se toman en otro lado. Tenemos que tener la capacidad, como la hemos tenido en otros momentos, de responder a esos cambios coyunturales. Y necesitamos, fundamentalmente, formar recursos humanos. Nosotros tenemos una mesa con la academia de trabajo donde estamos viendo la necesidad de formar recursos humanos en estas áreas que son las que marcan el motor de la transformación del país hacia adelante. Cuando el país debió enfrentar el cambio de la matriz energética, se encontró que había una formación relativa y tuvo que salir rápidamente a cubrir esa necesidad y hoy puede enfrentar los desafíos que impone el hidrógeno verde porque en ese momento hubo una definición de la academia, del sistema político, del empresariado, de los trabajadores y de la ciudadanía en general de que había que acompañar con presupuesto, con decisiones materiales esa formación de recursos humanos. Hoy estamos en la misma encrucijada. Hoy necesitamos mayor formación de recursos humanos y descentralizados en el territorio, en logística, como lo está haciendo la UTEC, en la incorporación de tecnología aplicada a la multimodalidad del transporte, tanto de carga como de pasajeros. Necesitamos incorporación en lo que es la política ferroviaria y ese modo de transporte que vino para quedarse, porque sabemos claramente que ahí hay una competitividad mayor en los costos. Pero necesitamos también formación de esos recursos humanos. Y eso sucede si en estos foros todos los sectores, los públicos, los privados, la academia, nos ponemos de acuerdo en las decisiones que hay que tomar y los tiempos para tomarlo, y esta es la oportunidad. Una de las modalidades de transporte que hay, que muchas veces no tenemos en cuenta, no solo en Uruguay, sino en el mundo, sobre todo en el mundo que tiene mucha ascendencia, es el transporte ferroviario, el transporte por vías, el transporte por rieles. También estuvo participando de esta mesa el director nacional de transporte ferroviario, que es un departamento, una dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Waberley Tejera también dio su parecer, también dijo de cómo él vislumbra que va a ser el futuro, tanto para la carga, que es lo que tenemos hoy nada más, como de pasajeros, que tal vez es lo que se venga de futuro.
La DNTF como ente regulador se encarga básicamente de generar de asesorar al Poder Ejecutivo en la política ferroviaria y de establecer las normas, requisitos técnicos que tienen que cumplir en los diferentes subsistemas, ya sea en la infraestructura, en el material rodante, los sistemas de gestión de los operadores, el personal y demás, las normas y requisitos que tienen que cumplir para poder operar en las líneas férreas. Hoy creo que hay como, el ferrocarril está teniendo un impulso a partir de lo que es la puesta en servicio del ferrocarril central, esta inversión muy importante, un esfuerzo enorme que está haciendo el país y que ya después de un proceso complejo, que es una realidad operativa, que viene mejorando día a día y que tiene más del 50% de su capacidad aún ociosa, y que eso representa una oportunidad para el país para insertarlo en este mundo logístico que, como decía Jerónimo recién, requiere de integración y que tiene un potencial para despegar muy importante. A la pregunta disparadora de dónde están los cuellos de botella, creo que en principio para llegar a cumplir con el objetivo que tenemos todos de apostar por una logística multimodal, respecto al ferrocarril, el primer cuello de botella que tenemos tiene que ver con la propia infraestructura. Porque más allá de lo que es el ferrocarril central, lamentablemente desde hace muchos años han habido algunas inversiones, pero se requiere de continuidad. No ha habido continuidad en lo que tiene que ver sobre todo con los mantenimientos, con las mejoras en términos de estándares, en términos de seguridad y en términos de integración con diferentes regiones del país. También creo que algo relevante es la oferta de transporte ferroviario. Si bien hoy tenemos 2 operadores de carga habilitados, que son Servicios Logísticos Ferroviarios, y Portren, que es quien realiza la operación de celulosa y químicos en el ferrocarril central, aún necesitamos atender demandas que están latentes y que son necesarias para desarrollar las capacidades que logren conectar con posibles nodos logísticos y que sobre todo brinden potencialidades al puerto de Montevideo. En este sentido, Servicios Logísticos Ferroviarios es una empresa que, como les decía, pertenece a una subsidiaria de AFE. AFE tiene el 51% y la Corporación Nacional para el Desarrollo el 49%, y que es interés de la administración potenciarla, poder ponerla a punto. Es un esfuerzo importante, es un gran desafío, porque lamentablemente desde hace mucho tiempo no ha tenido la necesaria gestión para ponerla en capacidad y poder de alguna forma tener los requerimientos técnicos que le permitan circular bajo el nuevo marco normativo generado allá por 2018 y hasta ahora. En ese marco también entiendo que hay aspectos normativos, como ya se ha dicho en esta mesa, que son importantes en desarrollar. La logística multimodal y lo que tiene que ver con la expansión de las zonas logísticas multimodales requieren de una normativa bien concreta que permita flexibilidad, sobre todo en términos aduaneros, en términos de transporte, que unifiquen de alguna forma las zonas y permitan el transporte entre, por ejemplo, hablábamos el otro día en Rivera con las autoridades del puerto, entre el puerto seco de Rivera y el propio puerto de Montevideo, que permitan una agilidad y una flexibilidad normativa que aporten de alguna forma posibilidades de bajar costos. Entonces ahí entiendo yo un punto bien relevante. En materia ferroviaria es claro, y esto hay desde hace muchos años diferentes discursos al respecto, ¿no? Pero la realidad es que el país nunca tuvo un plan en materia ferroviaria, nunca hubo un plan. Y esto, hay un libro que me gustaría recomendárselos, que se llama El Camino de Hierro, que creo que salió a fines del año pasado, muy interesante, que está hecho por una investigadora con un respaldo documental muy importante,
y que ahí queda en evidencia que en realidad, más allá de impulsos que se han tomado en las últimas décadas, desde la nacionalización del ferrocarril nunca hubo un plan concreto para el desarrollo del ferrocarril. Lo que sí hubo fueron acciones concretas, algunas compras de material rodante, algunas mejoras en infraestructura, pero no hubo un plan integral, una política coherente de los diferentes elementos del ferrocarril, que es un sistema complejo. Y esto lo único que genera es que al día de hoy tengamos una situación de inestabilidad total. Allá por la década de los 80 empezó un declive importante en la actividad ferroviaria, pero eso también viene de la mano de que en ese momento y unos años previos otros modos de transporte empezaron a tomar una dimensión mucho más relevante, porque hubo mayor desarrollo de las rutas nacionales, capacidad de transporte, tecnologías que el ferrocarril no lo acompañó, no pudo sumarse a eso. Entonces ahí fue perdiendo pie. Antes de eso no había otra opción que al ferrocarril y por tanto ahí fue donde empezó a sufrir de alguna forma el proceso que hoy en día estamos viviendo y que estamos tratando de generar ese punto de inflexión para potenciar la actividad. En ese marco nosotros lo que estamos promoviendo y estamos avanzando ya con fondos de la CAF es la generación de un plan maestro del transporte ferroviario del Uruguay, una hoja de ruta que nos permita tener una línea coherente, estratégica y sostenible que de alguna manera viabilice el desarrollo de la actividad ferroviaria en el país, tanto de cargas como de pasajeros. Y ahí es importante en este proceso de generación del plan la participación de todos los actores del sector logístico para entender de alguna manera cuáles son los requerimientos de cada uno de ellos y poder adaptar el plan a lo mejor posible para poder abarcar todas las operaciones necesarias. De alguna manera todos tenemos en claro cuáles son las externalidades del ferrocarril, porque siempre hablamos de lo importante del ferrocarril. El ferrocarril tiene algo que genera, que es romanticismo. Todo el mundo ve pasar el tren y de alguna manera le genera algo. Más en Uruguay, que la mayoría de las ciudades se crearon a partir del ferrocarril. Pero hay una realidad que tiene que ver con que el ferrocarril hace aportes a la comunidad y a las actividades y sobre todo a la logística que son bien relevantes. La reducción de las emisiones contaminantes, que cada vez son más importantes y toman mayor relevancia en cualquier actividad económica, la descongestión vial, la reducción de los accidentes viales, esto es bien importante. El ferrocarril es un medio de transporte que está demostrado que es mucho más seguro que otros medios terrestres, y sobre todo la corrección de distorsiones fiscales en el transporte, esto es los subsidios, a veces directos y a veces indirectos, que reciben los diferentes modos de transporte, que con el ferrocarril de alguna manera esta situación se puede corregir. El aporte que hace, sobre todo en lo que tiene que ver con las emisiones contaminantes, cada vez es más importante, no solamente en lo que tiene que ver directamente con su implicancia en el ambiente, en la contaminación, sino que con las políticas que llevan adelante, sobre todo los bancos multilaterales de financiamiento, que cada vez todos los bancos multilaterales que en general el Uruguay toma créditos y con los que trabaja hoy en día están teniendo una transición a ser bancos verdes. Y eso lo que genera es que para este tipo de proyectos ferroviarios, en general las tasas de financiamiento son menores, y eso hace que los costos de las obras ferroviarias cada vez puedan ser más competitivas respecto a otras cuando uno empieza a evaluar el orden de ejecución en materia presupuestal. Entonces, bueno, nosotros entendemos y estamos trabajando en ese sentido para aportar a la multimodalidad, porque entendemos que es el camino, es el objetivo en materia de política de transporte, como lo ha dicho Jerónimo, y el ferrocarril tiene mucho para aportar en eso. Es un potenciador natural del puerto de Montevideo. Las capacidades que le puede dar el ferrocarril como herramienta estratégica para aumentar el hinterland del puerto es claro, pero también el ferrocarril necesita de hacer logística, porque por las características que tiene el Uruguay, sabemos que son pocos los
los puntos, digamos, los generadores de cargas que pueden generar volúmenes tales que pueden sostener una operativa logística concreta. Entonces el hacer logística también le sirve al ferrocarril. Entonces hay como una especie de sinergia entre ambos que hay que estudiar y que hay que potenciar. Entonces, bueno, solamente agradecerles por esta invitación. La verdad que me parece un evento súper importante en el que todos los actores del sector logístico puedan intercambiar y podamos trabajar en conjunto con el objetivo de mejorar, porque realmente el Uruguay tiene, como decía Jerónimo, un potencial enorme y tenemos que poner en valor la potencialidad del sector logístico en el país para poder aportar al crecimiento de nuestro país. Bien amigos, hasta aquí lo nuestro de hoy. La invitación es para la próxima semana a través de BTV, el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de BTV, para nuestro país, para la región y para el mundo. Muchas gracias por la atención de esta vez y los esperamos la semana que viene.